Pascua, Semana Santa. Cuando no era cristiano, ¿qué se significaba para nosotros Semana Santa? Playa, vacaciones, desorden. No tenía otro significado. Pero hoy me estaba recordando el Señor cuando estaba preparando esta palabra, que como a los 12, 13 años no tenía más que eso. Me quedé en mi casa, nos quedamos en la casa y me acuerdo que cuando no íbamos de vacaciones, mi papá nos compraba muchos juegos para que pasemos la Semana Santa. Pero era pura, todo lo que pasaba eran películas de Jesús. Y un día me quedé viendo la película completa, no había nada que hacer. Y me quedé viendo aquella película 12, 13 años. Y comencé a llorar. Y en mi corazón y en mi mente había un desfase. Porque yo decía, ¿por qué lloro? ¿Por qué lloro tanto? Hoy entiendo por qué lloraba. Hoy entiendo el por qué el lloro de aquel día donde vi a mi Señor, a mi Dios, y era el reflejo, el llamado de Dios, lo que iba a ser Dios en mi vida. Pero para aquel momento había un conflicto entre mi mente y mis emociones, y lloraba, pero lloraba cantidad, y decía, ¿pero por qué lloro tanto? ¿Por qué este sentimiento de dolor? No lo entendía. Y hoy el Señor me lo trajo a mi corazón. Pero fuera de esto, mi hermano, para mí, Semana Santa, un día de vacaciones, un tiempo para disfrutar, pero no para pensar en Cristo, ni en lo que Cristo había hecho, ni en el propósito de por qué Dios había preparado esto. ¿Por qué siendo Dios había decidido morir en una cruz? Que gracias a su muerte yo tendría vida. Mi hermano, es muy necesario comprender la Pascua y es muy, pero muy necesario entender la teología del por qué necesito comprender esto muy bien. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, si hubiese muerto pero no resucitado, estar aquí no tendría ningún valor ni ningún sentido. Pero cuando Jesús muere y resucita, nos da la oportunidad, la bendición de poder ser redimidos de nuestro pecado, que era lo que nos evitaba llegar a los cielos. Nos capacitó para poder llegar a los cielos. Pero yo quiero explicarte el proceso por el cual pasamos a través de la Pascua y cuál es el camino que pasó el pueblo de Israel, porque el Señor lo que hizo fue hacer una semejanza, un paralelo de lo que fue la Pascua para los judíos y lo que es para nosotros después de Jesús. Todos sabemos que a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Y es el Cordero porque es lo que sacrificaban para perdón de todos los pecados cada año. Y viajaban, los judíos viajaban desde donde sea que estuviesen, viajaban a la Pascua a entregar sus ofrendas para perdón de los pecados. Hoy no hay sacrificio. Ni siquiera en Israel hay sacrificios. Pero dice que cuando comiencen los sacrificios en Israel, Dios está pronto, Jesús está pronto al volver. Y está a punto. Está a punto de que esto suceda. ¿Ok? Los tiempos se están dando perfecto para que esto pueda llegar a suceder, no dentro de mucho tiempo. Porque un teólogo judío dijo, estuvieron pensando por muchos años edificar el templo de Salomón de nuevo.
pero las paredes donde está fabricaron los musulmanes la mezquita de Omán. Así que sería guerra si tumban esa mezquita, pero parece que en los últimos descubrimientos que hicieron no estaba de ese lado, sino del lado oeste, del otro lado. Y un teólogo israelí dijo, ¿y por qué tenemos que hacerla de piedra y cemento? Podemos edificar una como la que hizo Moisés. Mi hermano, no quiero irme por ahí, pero los israelitas tienen todo. Lo que faltaba era el templo, pero si hacen esto, pueden edificar el templo en 2 días, en una semana, y comenzar a hacer los sacrificios. Usted esté atento, porque nuestro reloj espiritual es Israel, y debemos orar por Israel. En estas madrugadas el Señor levantó a la pastora para orar por Israel. Debemos orar por Israel. Es el reloj o el termómetro de la venida del Señor. Así que en la Pascua, lo que viene a ser la Pascua para nosotros, y el significado que Dios esperaba, es: Jesús es la puerta que nos abrió la esperanza y la fe para llegar a los cielos. Y voy a explicarle y voy a leerle esto, porque de esa forma vamos entendiendo bien el verdadero significado de lo que es la Pascua. Dice en Éxodo 12, 21 al 28. Dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El Señor le dijo esto a Moisés, y Moisés se lo notificó al pueblo, que sacrificaran un cordero, y que si tu vecino no tenía, bueno, lo compartieras, ¿verdad? Pero que tomaras esa sangre y la pusieses en el dintel y en los 2 postes, para que el ángel heridor que iba a matar a todos los primogénitos no los matara, no los tocara. Es un tipo de cobertura que Dios había hecho a través de la sangre del cordero, para que no vieran el mal que Dios iba a hacer sobre ellos. Pascua quiere decir sobre, para que el mal pase por encima de ti, para que el mal no te toque, para que cuando Dios enviara el ángel heridor no te tocara. ¿Qué fue lo que le sirvió al pueblo de Israel el que no fuese tocado? La sangre y la obediencia, o sea, la fe. Déjame decirte algo, estas son 2 cosas que te van a ayudar siempre para que el mal no venga sobre ti. ¿Cuáles son? La sangre del Cordero, Jesús, y la obediencia. Porque puedes tener a Jesús, pero si no tienes la obediencia, de nada te sirve. Muchos cristianos tienen a Jesús, pero no son obedientes. Este es un problema. Lo que salvó al pueblo de Israel en ese momento fue la sangre y la obediencia, para que el ángel heridor no matara al primogénito de cada familia.
sino que pasara por encima de aquella casa. Así que esto es tan impresionante que si un Egipto creía lo que había dicho Moisés y lo hacía en su casa, el ángel heridor no iba a matar a su primogénito. ¿Se dan cuenta? No era por ser judío, sino que era por ser obediente en poner la sangre del cordero en los dos postes y en el dintel. Y mire esto, mire lo que dice el 23, porque Jehová pasará hiriendo. ¿Quién dice que va a pasar hiriendo? Jehová. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No dice al judío, dice a las puertas que tuviesen la sangre del cordero en el dintel y en los postes. Esto es de meditarlo, esto es de pensarlo y decir, wow. No dice judíos, sino que dice los que pusieron en los postes y en el dintel, y el ángel heridor, que es Dios el que lo mandó para matar a todos los primogénitos, para que el mal que Dios había enviado pasara por encima. Y les mandó otra cosa, que se parece a la pandemia: quédese en su casa. Quédese en su casa. Impresionante. ¿Quién mandó esto? Dios lo mandó. ¿Por qué mandó Dios y qué fue lo que pasó aquí? Vayamos un poquito más hacia atrás. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y clamó y lloraba y pedía. 500 años pasaron en esclavitud los judíos en tierra egipcia. ¿Por qué? ¿Por qué? Por desobedientes. La desobediencia cuesta. Medite siempre, medite, piense. Tenemos esas raíces todavía por allá de la religiosidad. Quítela, descúbrala, mírela. A mí me costó muchos años, y eso que yo no era religioso, porque mi familia no era de ir a la iglesia ni nada, pero éramos católicos. Pero igual la tenía de mi abuela, de mis tíos, mucha religiosidad. Semana Santa, fiestas, vacaciones. Pero ese día que Dios mandó a matar a cada primogénito de cada familia egipcia, incluyendo el hijo de Faraón, fue el momento en que Faraón ya abrió las puertas para que el pueblo de Israel saliera. Hay una similitud impresionante entre lo que pasó ese día de la Pascua y lo que sucedió con Jesús también en la Pascua, porque cuando lo aprendieron y cuando lo mataron fue la Pascua. Y fue sacrificado Jesús como aquel cordero. Y aunque ya no ponemos la sangre de Jesús, no podemos ponerla en nuestro cuerpo, sí la ponemos en el dintel de nuestro corazón para cubrir el mal que Dios manda al mundo, o en el cual el mundo cada día se revuelca más en sus propios males, pensamientos, sentimientos, maldades. Por eso debo razonar muy bien, que si la diferencia, y ya hace una semana o 2 semanas, el Señor lo había dicho, fíjese que todo se va mezclando,
de que la obediencia es lo que me hace diferente y lo que protege mi vida para que el mal no venga sobre mí. Es la obediencia a Dios la que me cubre. Todo está para ti, pero sin obediencia de nada sirve nada. En desobediencia ninguna promesa prospera. Así que el pueblo de Israel clamó grandemente a Dios, y Dios dijo: oí el clamor y cuánto sufre mi pueblo. Por cuanto oí el clamor de ellos, vine en su rescate y auxilió y tomó a Moisés, que no era un sumo sacerdote, y lo utilizó para liberar a su pueblo. A mí me impresiona es que con nuestros conceptos que tenemos algunas veces de religión, no nos damos cuenta de que en este punto Dios destruye a los egipcios y da bendición a los israelitas. Libera. Y le promete que los va a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. La bendición no había terminado ahí, ¿verdad que no? O sea, ellos necesitaban la luz verde de Faraón diciendo: váyanse. Pero todavía tenían un tramo entre la liberación y tomar la bendición. Un tramo. Dios solamente había abierto la puerta para el pueblo de Israel. Una puerta. Pero ahora tocaba, ¿qué tocaba ahora? Caminar. Y dijo Dios: te voy a probar. Y probó en el desierto, en ese trayecto probó al pueblo de Israel. Mire lo que dice más abajo. Dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Con obediencia Dios abrió las puertas. Ahora, esto fue lo que pasó en el Passover, esto fue lo que pasó en la Pascua de los egipcios. Ahora, Jesús viene a ser nuestra Pascua, nuestro Cordero. Es el Cordero que va a ser sacrificado para que cada uno de nosotros ponga esa sangre en el dintel de nuestro corazón y en los postes de nuestro corazón, para creer y para que Dios nos saque de esclavitud. ¿Esclavitud de qué? ¿Cuál es la esclavitud? Del pecado, del mal, de todo lo que nos rodea, hasta de nuestra mente y de nuestra forma de pensar, de ver y de percibir lo externo como tú lo ves. Todos nosotros vemos diferente, según nuestro corazón, según nuestra profesión, según lo que hemos vivido. Todos vemos diferente. Cada uno ve un pedazo de hierro
diferente. Cada uno ve una herramienta totalmente diferente. No vemos las cosas iguales. Depende de muchas cosas. Lo que hace el Espíritu de Dios, y esto me estoy saliendo un momentico para explicarte, lo que hace el Espíritu de Dios es que nos deja ver en una misma perspectiva, en un mismo sentimiento, en un mismo pensamiento, en una misma forma en la que ve el Espíritu de Dios y Dios mismo. Si yo no tengo esta perspectiva, y si nosotros como pueblo no tenemos esta perspectiva para ver las cosas de la misma manera, vamos a estar extraviados, cada uno andando por su propio lugar. Por eso Dios hizo el orden. Es por esto que debe haber un orden. Y donde no, oiga bien, atienda, donde no hay orden, hay desorden, hay caos. Y donde hay caos, hasta aquí está Satanás. Cuando nosotros no obedecemos a las reglas, a las normas, a lo establecido, a lo que está hecho, a lo que ya se previó para hacerse, en nuestra casa, en nuestro trabajo, yo siempre tuve, cuando manejaba gente, siempre había el rebelde, siempre había el complicado, siempre había el que no estaba de acuerdo, siempre. Hay personas que no importa donde tú las pongas, viven en rebelión, porque este es el mal satánico. Satanás, cuando lo sacaron de allá, lo sacaron por eso, por rebelión. La rebelión es el mal satánico, es la madre, el caos, la rebelión. Todos tenemos algo de rebelión, algunos con la boca, otros con el pensamiento y otros con los hechos, pero todos tenemos rebelión. Vamos a un lugar y no nos gusta lo que estamos viendo, lo que nos están mandando a hacer, no puede hacer la fila por ahí, tiene que hacer la fila por aquí. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fila por ahí? Cállate la boca, yo siempre tengo que hacer eso, tengo que decir, pero cállate la boca, o sea, tu fila y ya. Porque todos tenemos algo de rebelión. Hay unos que tienen rebelión para con sí mismos, pero la rebelión más mala es la que alcanza a otro, la vida de otro, la que convence. Satanás estaba allá arriba y convenció a la tercera parte de los ángeles. Imagínense cuántos son, si dice que es como los ángeles son como la arena del mar. Son muchos. Convenció a la tercera parte y Dios lo arrojó, lo sacó, aunque él dice que se fue. Por sus contrataciones, dice, por sus contrataciones y sus maldades, Dios lo destituyó. Mis hermanos, la Pascua, nuestra Pascua, es Cristo. Pero quiero que entiendas una cosa. No es suficiente, aunque Cristo murió por ti y por mí, no es suficiente para tu vida Cristo, sino tienes que revestirte de fe y de obediencia, para que veas reflejada la sangre del Cordero en tu corazón, porque eso es lo que te dice que sí pusiste esa sangre en el dintel de tu corazón. Porque yo siempre lo he dicho, y hay un inconveniente muy grande en este tiempo, desde el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Y es, en el Antiguo Testamento, Dios se mostraba más físicamente, ¿verdad? Pero de Jesús para acá es más espiritualmente. Así que en la antigüedad pusieron la sangre del Cordero físico, y físicamente
tiñeron, pintaron y lo vieron. Estoy seguro que más de uno dijo, "Déjame ponerle esto. Será suficiente". Yo creo que sí. Y cuando entró, "Manuel, ¿ya pusiste la sangre en el dintel?". "Sí, mujer, le puse". "Le pusiste bastante". "Suficiente". "Mira, ve y ponle otra vez, porque tenemos 5 muchachos". Me ponen otra vez. "Manuel, ¿le pusiste suficiente?". "Sí, le puse". "¿Tú estás seguro?". "Seguro". "Ve y ponle el tarro completo". "Va y ponle", ¿verdad? Así es la cosa, ¿no? Para estar seguro. Ahora, ¿cómo entiendes tú que pusiste la sangre en el dintel de tu corazón? ¿Qué te dice a ti que la pusiste y que pusiste suficiente? Porque en la antigüedad salías, o sea, mira, mujer, cantidad, se chorrea. ¿Cómo sé yo hoy que aquella sangre física que se derramó por el cordero, el sacrificio que habíamos hecho, tenía el cordero, tenía todo, la sangre de Jesús fue derramada en el dintel de tu corazón? ¿Cómo? Por lo que siento, por lo que hago, por cuán obediente soy para con Dios. Cuánto entiendo cuando Dios me habla y cuán susceptible soy a ser obediente a Dios. Esto me va a decir a mí cuánta sangre puse en el dintel de mi corazón. Cuando me duele, cuando voy ahí a esa cruz y de todo mi corazón le digo al Señor, Padre Santo, Señor, quiero ser obediente, porque tú fuiste clavado en esa cruz. Tú, Señor, yo era el que debería haber estado ahí, por agradecimiento, Dios, no para pagarte, sino que por agradecimiento, Dios, quiero doblegarme, quiero ser obediente, Señor, quiero el cambio, quiero ser transformado, quiero ver como tú ves, como tú sientes, y nos disponemos de todas nuestras formas a hacerlo. Una disposición del corazón, de tu mente, de tus fuerzas, de tu entendimiento para convencerte a ti la necesidad que tú tienes de agradecerle a Dios, a Jesús, de esa muerte en esa cruz. Tenemos que entender. Mi hermano, tú sabes que Dios te tomó en serio. Dios te tiene en serio. O sea, tú hablas, tú clamas, tú pides, y créeme, mi hermano, que Dios te está oyendo. Dios se ha tomado el tiempo, Dios se ha tomado en serio tu salvación. Se puso en esa cruz por amor a ti. Se puso en esa cruz sabiendo por lo que iba a pasar. Y siendo Dios, fue a esa muerte, y muerte de cruz. Hace muchos años yo decía, wow, Señor, cuán grande es tu amor y cuán feo debe ser el infierno para que tú mismo hayas hecho esto en ti. Porque dice que a él nadie lo crucificó, Él lo preparó. Yo quiero enseñarte algo, porque fueron 3 clavos, 3. ¿Y tú sabes el significado de cada clavo? Amor, amor y amor. 3 clavos
que tienen tu nombre y mi nombre. Estos clavos eran para ti, no para Jesús. Estos clavos no decían el nombre de Jesús. Cada clavo de estos tenía tu nombre. Pero Él decide ir a la muerte por ti, por tus pecados, por tu mal. Si yo ando en religiosidad, voy a tomar el cristianismo como unas vacaciones. Pero estas no son vacaciones. Pascua, Semana Santa, no es vacaciones. No es un sinónimo de vacación. Es un sinónimo de salvación. De tomarlo en serio, así como Dios tomó en serio mi salvación y la tuya. 3 clavos. Debe haber dolido. Y no solo los clavos, la permanencia en esa cruz guindado sobre estos clavos. ¿Qué hizo Jesús? Como Cordero nos fue a liberar de nuestra vieja vida, de nuestra maldición, de nuestro mal, de nuestra vergüenza, porque nos era imposible llegar a los cielos. Él, Dios, lo está haciendo en serio, no como unas vacaciones. Jesús no bajó de los cielos a la tierra para tomarse unas vacaciones. No es vacaciones, mi hermano. No se trata de una vacación, sino de comprender bien lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por ti y por mí en una cruz. No fue si Él quería o no. Él no quería, pero por amor a ti y a mí, decide morir. Esto es como que si Jesús está muriendo en la cruz y al lado rentamos el espacito que está al lado y pusimos mesa y estamos haciendo una fiesta. Una fiestita. Hace un tiempo me vino ahorita con Noni. Noni me dice que aquel muchacho militar que degollaron, que lo pasaron en televisión y no entiendo cómo hicieron eso, que le dolió cantidad aquella, fue así, ¿verdad, Noni? Aquel momento. Y era el muchacho y murió él por él. Lo horrible es que aquí Jesús estaba muriendo por ti. Es como que si te iban a ti a suicidar, te iban a cortar la cabeza y Jesús entró y dijo, no, yo me quedo por él. Déjenlo ir a él y yo voy a tomar su lugar. Algunas veces tenemos todavía el reflejo de la religiosidad, de las costumbres, de las formas que los hombres han establecido para los hombres, pero no hemos podido socavar, llegar al fondo del sentimiento de rendición, de agradecimiento a Jesús por aquello que decidió Él hacer por ti y por mí. Y no lo entendemos. Y el que no se acerca a Jesús para darle gracias, como yo huía del cristianismo, me merecía estar viviendo en infamia, en mentira, en maldades y en todo lo que de vuelta el ángel heridor mandaba a todo aquel que es desobediente a Dios. Acuérdate, siempre acuérdate.
es más difícil hacer una iglesia en el Espíritu Santo que hacer una iglesia por normas y formas de los hombres, para los hombres. No estamos haciendo una iglesia para los hombres, estamos haciendo una iglesia para el espíritu del hombre. Es más fácil establecer normas, formas, maneras de los hombres, que son las que reconocemos. Iba a traer un letrero y se me quedó de tanto guardarlo. Una iglesia, llegó a mi casa un cartón que invitaba para ir a la iglesia para en el día de Pascua recoger los huevitos de Pascua. Los huevitos de Pascua son de un dios nórdico de la nueva vida que había a ese dios en los huevitos de Pascua. Así que en esa iglesia están poniendo a recoger huevos que no son del cristianismo, ni tienen nada que ver con el cristianismo. Sin entender bien el significado real, sin enseñar el significado real de por qué estamos aquí. No solo hoy, cada día que somos cristianos, el significado de por qué estamos aquí. Yo te voy a leer según Isaías, que lo declaró 700 años antes de Cristo, declaró la profecía de Jesús. En Isaías 53, Isaías 53, 1 al 6, dice, bueno, es más, al 9. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Esto es lo primero, que esos cuadros que usted ve religiosos de Jesús no existen. El rubio con ojos azules, el pelo ondulado, dorado, no existe. ¿Ok? Dice, no hay parecer en él, ni hermosura. No era un hombre físicamente bonito. Debió haber tenido algo tan hermoso, pero no era hermoso físicamente. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos, no en la carne, sino en lo espiritual. Así que los que se acercaban en él esperando algo agradable a la vista, no lo encontraban. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, esto es hace 700 años antes de Cristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. 1. ¿Por qué fue molido? Si Jesús fue molido por nuestras rebeliones, ¿no deberíamos nosotros estar pendientes entonces de nuestras rebeliones? Déjenme explicarle algo. Lo que sucede con el cristianismo nuevo es que es algo libre. Es algo libre. Así como vino la Coca-Cola Light, ¿verdad? Coca-Cola Light. Pero ahora Pepsi-Cola creo que sacó la cero. Vamos avanzando. Estamos en el cristianismo cero. Todos hacen lo que quieren y las personas ni siquiera saben en qué iglesia se están metiendo. Nosotros somos una iglesia pentecostal. No somos bautistas.
No somos presbiterianos, no somos la iglesia de Wesley, metodista, no somos. ¿Qué somos? Si usted entendiera cuántas denominaciones hay, y lo que hay, y lo que ha sucedido en el mundo, y por qué estamos nosotros aquí. Hay cristianos que juzgan y no saben ni la diferencia entre el bautismo, los bautistas, los pentecostales, los metodistas, los presbiterianos, los testigos de Jehová, los del séptimo día. No saben, no saben. Somos la iglesia primitiva, pentecostal, creyendo en que el Espíritu de Dios es el que gobierna la iglesia. Creemos que Dios dejó al Espíritu de Dios no para que un hombre se hiciera dueño de lo que es de Dios, sino libertad en el Espíritu. Necesitamos enfocarnos en tener una convivencia especial, fuerte, entramada con el Espíritu de Dios. No somos bautistas. Los bautistas son muy parecidos, solo que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora te voy a contar lo que sucede, y así mismo también todo lo que te mencioné. Hermanos, hubieron muchos cristianos que se fueron de aquí y se fueron a iglesias bautistas. No entienden, nunca entendieron, nunca oyeron. Y yo, cuando me di cuenta de aquello, yo empecé a buscar en mis registros, 1000 veces hablé de la diferencia entre una iglesia y otra. ¿Qué es lo que debo ver en una iglesia? ¿A dónde me voy a meter? No todos son iguales. Hay diferencias grandes. Mi hermanitos, cuando Jesús vino, cuando Jesús decide poner su sangre en el dintel de nuestros corazones, a Él debemos, oiga bien, porque ahí está un proyecto. Esto no se termina aquí. Usted ha oído los bautistas, ¿verdad? Los bautistas se quedaron en el bautismo. Los metodistas se quedaron en el método, los métodos de los hombres para establecer la palabra de Dios en la letra. Nosotros nos estacionamos en el Espíritu de Dios. Te voy a explicar cuál es la inmensa diferencia. El Espíritu de Dios, cuando Jesús hace todo esto, entiendan, no nos podemos quedar en Jesús, ni siquiera en el cristianismo. Cuando Jesús muere, el propósito de Dios era capacitarnos a nosotros con la presencia del Espíritu de Dios. Así que yo como cristiano, entendiendo y agradeciéndole a Jesús lo que hizo por mí en la cruz, lo hizo para algo. Había un propósito más grande aún que su muerte: llevarme a los cielos. Te explico. Si yo le pago la universidad a mis hijos, y mis hijos todos los 5 o 7 años en la universidad, qué bueno mi papá, qué lindo mi papá que me pagó la universidad, qué bueno, si no es por mi papá yo no entro en la universidad, si no es por mi papá, pero nunca se graduó. ¿De qué sirvió mi sacrificio? ¿Para qué fue que me esforcé en alcanzar aquel dinero que pagara la universidad, si mi propósito era, me voy a sacrificar, voy a almacenar el dinero que yo pueda, voy a cuidar, voy a trabajar, voy a hacer tiempo extra para que mis hijos tengan una buena educación? Lo pagué y resulta que no se graduaron.
sino que se quedaron, mi papá es tan bueno, mi papá es tan lindo, si no fuese por mi papá, wow, qué bello mi papá, wow, qué lindo mi papá. Hey, te voy a explicar, la muerte de Jesús en la cruz fue para que nosotros pudiésemos tomar el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios nos uniera con una misma visión, un mismo sentir, un mismo padecer, un mismo querer y un mismo propósito, los cielos. Si esto no lo entiendes como cristiano, ¿hacia dónde vas? Si todas tus fuerzas, todo tu pensar, todo tu sentir no está en agradezco a Jesús y entiendo lo que Jesús hizo por mí, como cordero, me sacó de ahí, pero ahora tengo que demostrarle a Dios. ¿A dónde? En el desierto. Todos hemos y debemos, todo cristiano va a pasar en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Les dijo al pueblo que pusieran en el dintel y en los dos postes. Y cuando Faraón les da la libertad, salieron de ahí ¿a dónde? Al desierto. Cuando Jesús te rescata, cuando Jesús te da su sangre para que la pongas en el dintel, lo primero que hay en tu corazón, para que tú entiendas, para que tú comprendas que esa sangre está ahí, se despierta dentro de ti un agradecimiento tan enorme, un deseo tan hermoso de servirlo, no para pagar, no puedes pagar. Lo primero que el Espíritu hace dentro de ti es darte entendimiento de que eras tú, por tus pecados, tus rebeliones, deberías haber estado ahí. Pero que Él lo hizo, siendo Él puro, siendo Él el Cordero de Dios, sacrificado por ti, Él pagó el precio para salvar tu vida. Si no lo entiendes, vas a estar siendo cristiano sin ser obediente, sin quererlo hacer, porque nuestra naturaleza se maneja muy bien por la religiosidad, pero es muy duro llegar al punto espiritual para tener una relación con el Espíritu de Dios y con Dios mismo. Esto es más difícil. Y usted se preguntará, ¿pero por qué, pastor? Si es lo que Dios quiere. Sí, es lo que Dios quiere. Pero para llegar a ese punto espiritual, a ese punto de unidad con el Espíritu de Dios, es necesario que seas obediente a la palabra de Dios. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Si yo reduzco todo esto a entender que la obediencia y la santidad para con Dios es la que fortifica el Espíritu Santo dentro de mí. ¿Para qué? Para fortalecer mi espíritu y mi comunicación, mi percepción espiritual. Esto tiene para bajar las luces, ¿verdad? Sí. Quítalo completo, bájala completo. Y quita estas de aquí. Ok. Súbelas un poquito. Ok. Mi experiencia con Dios. En la capacidad que Dios me fue permitiendo de tener obediencia o teniendo fe, porque están muy, muy pegadas. Cuando yo tengo fe, soy obediente porque creo que Dios existe, entonces eso me obliga o pone en mi corazón hacerlo porque creo que voy a recibir de ahí, o así sea, la bendición o el mal, el temor a Dios.
entre tanto que yo iba caminando, iba siendo más capaz de entender lo que Dios estaba haciendo, yo iba pudiendo ver con más claridad. Dale un poquito más. Y entre más obediente, otro poquito, se me iban aclarando los pensamientos, sentimientos e intenciones de lo que Dios quería hacer. Un poquito más, hasta llegar a un punto más de la comprensión. Prende estas, de lo que Dios me está hablando. Por eso dice, nos sacó de las tinieblas para llevarnos a la luz. Pero nuestra religiosidad nos permanece en un punto, nos deja estar estáticos en un punto sin caminar al cambio, a la transformación, porque no conozco ese lugar que está ahí, lo desconozco. Por eso Dios inventa la fe, porque la fe es caminar sin entenderlo. Dios nos conoce. No estamos cómodos donde no estoy a gusto, donde no sé, donde no entiendo, donde no conozco. Pero Dios inventa la fe, porque la fe es la fuerza que te da para ir esperando que va a ser lo mejor. Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, vivísimo Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, sí, ven. Y el primer sentimiento de Pedro fue, voy. Y caminó 1, 2 pasos, wow, encima del agua. ¿Era agua lo que había abajo? ¿O es piso? Déjame ver. Aquel hombre le dijo al Señor, ayuda a mi incredulidad. El temor a Dios, el respeto a Dios, el agradecimiento a Dios, son cosas que se tienen que aglomerar para que tu vista espiritual se vaya abriendo. No son caminos de hombre. Este es el problema, que no es lo que tú conoces. Más bien se desconoce. Y desde hace 2000 años las iglesias están yendo cada día más, uno, por el Dios del dinero, que no es buen consejero, sino que te esclaviza. El amor al dinero te esclaviza y te lleva por, dice la palabra, que por ese camino muchos se perdieron. Y otros por el metodismo, la forma de los hombres, para atraer a los hombres, pero que ellos mismos están metidos en el método sin entender lo espiritual. ¿Qué es más duro? Sí, la forma espiritual es durísima. Tienes que humillarte, tienes que clamarle a Dios, después de oír esta prédica, tú tienes que venir delante de Dios y decirle, Dios, ahora lo que el pastor dijo, Dios, enséñame. No es lo natural. Es fácil venir a las 4 de la mañana, ponerse ahí de rodillas y orar, Señor, y sentirse bien, porque yo estoy todos los días levantándome a las 5 de la mañana. Eso es fácil. Es fácil leer la Biblia y decir, voy a leerla. Yo conocí personas que por su naturaleza eran, voy a leer la Biblia. Perfecto. Pero no hay discernimiento. Voy a orar, estoy orando cada vez, pero no hay doblegación a Dios. No hay humildad para con Dios. No, sino que nos sentimos bien. Eso es lo que produce la religiosidad en el hombre. No que Dios reciba, sino que yo me sienta bien por lo que yo estoy haciendo. Pero esto es más profundo, esto es ir al corazón de Dios, no esperar recibir nada, sino quererme acercar por agradecimiento a Él, no para que nadie me vea, no para que nadie diga, wow, cuánto no. Lo haces por amor a Dios, porque está aquí, porque en ese espíritu que está unido al Espíritu de Dios, te dice a ti,
lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y por qué debes hacerlo. No son valores humanos, no proviene de los hombres, viene de Dios. ¿Es difícil? Es bien difícil. No te puedo decir que es fácil. Estamos viviendo tiempos muy malos donde todo lo malo es casi normal. Y diferenciar las cosas de Dios. Por eso Dios puso delante de ti normas y formas. Ver, entender estas cosas a través de lo espiritual, no de lo físico. Esperar en Dios, no en gloria personal, no en que tú creas dentro de ti que lograste algo, porque al hacerlo ya desvaloraste el esfuerzo que habías tomado, lo que habías hecho, porque no fue para Dios, fue para ti. ¿Cómo hacerlo en el Espíritu? ¿Cómo hacerlo para que sea el Espíritu de Dios el que obre, el que haga? Somos susceptibles a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que pensamos, a lo que nos dicen. Y esto es un riesgo. Oigan bien, atiendan bien. El problema es que todo lo que viene de los hombres viene de allá hacia acá, y desde que nací todo trato de percibirlo de ahí hacia acá. Cuando le dices a Dios, Señor, yo quiero conocerte realmente, yo quiero sentir lo que viene de ti, esto entonces tiene que venir de aquí a aquí. No puedes vivir tu vida cristiana a través de mí. No puedes. Tú tienes que tomar la determinación de conocerlo. Yo no puedo, de lo que soy, tengo, ponerlo en ti. A menos que tú clames y lo pidas. A menos que tú vengas delante de Dios deseándolo. A menos que cada día que tú vengas a encontrarte con Dios aquí y lo creas y lo entiendas, que es Dios el que está en medio de nosotros, no el pastor. Estamos claros, lo sabemos, lo entendemos muy bien. No es el pastor, es Dios. Pero por agradecimiento a Dios, Dios puso a mi pastor ahí, y por obediencia, para no tener rebelión. Y entiendo que el pastor es un hombre. Oiga, si esta misericordia de Dios, si esta humildad de Dios se mueve entre nosotros, entre los que tienen Espíritu Santo, ustedes van a decir, wow, mi pastor es un hombre de Dios. Es un hombre de Dios, un hombre. Todo está bien. Si lo agarra alguien que no tiene el Espíritu, va a decir, este no es ningún ungido. Este no es nada. Este es el problema. No hay doblegación, ni hay orden, ni hay obediencia, porque Él mismo dice que Él es un hombre. Este es el peligro. Y todo lo que se hable y todo lo que se diga debe ser dicho de espíritu a espíritu, para que lo que venga con la misma forma, con la misma manera, con el mismo sentir, con el mismo pensar que Dios envía. Este es el problema. Hacer una iglesia en el Espíritu, wow, es duro, porque es el Espíritu el que te tiene que hablar. Pero si dentro de ti no hay doblegación, no hay humillación, no hay perdón, no está dentro de ti el arrepentimiento, el conocimiento del pecado. Si en tu cabeza ya tú vienes buscando es una iglesia
donde hay una orquesta para tú sentirte bien, donde tú vienes ya con preceptos de una iglesia y no vienes pensando en qué es lo que hay dentro, en el espíritu. Si no vienes con el espíritu, te va a costar mucho. No estamos viviendo tiempos para que muchas iglesias espirituales puedan tener 5.000, 10.000 miembros. En el espíritu es muy difícil. Jesús tuvo 12 y perdió uno. Hermano, la profecía de Isaías, vamos a completarla. Debe ser increíble. El programa completo un momento. Isaías, dice el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi hermano, esto estamos hablando 700 años antes de Cristo. Esto es una profecía impresionante con el detalle tan preciso de lo que padeció Jesús. Dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Estaba cómodo, Dios. Déjenme explicarle algo para que lo entiendan teológicamente. Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. O sea, teológicamente hay que entender esto, porque si tú lo pones que Jesús solo fue 100% Dios, vas a menospreciar, claro, era Dios, y soportó, y podía soportar porque era Dios. No. Dios se hizo hombre, era 100% hombre y padeció como hombre, con los mismos dolores, con las mismas angustias, con las mismas aflicciones. Hay que valorar que no hizo diferencia, sino Él quería saber nuestros padecimientos en la carne. Job, me acuerdo, no me acuerdo ahorita el versículo, pero Job le dijo a Dios, claro, tú no eres hombre para entender. Lo que él no sabía, Job, era que el Señor después iba a padecer como hombre, y sí sabía lo que le estaba diciendo a Job, porque para Dios lo de adelante es hacia atrás, no hay tiempo. Así que cuando le estaba hablando a Job, él ya había padecido y sabía cuánto podías sufrir tú. Para entendernos, para oírnos, dice, como cordero fue, terminé ahí, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con todos sus pecados. Angustiado, mire, se angustió, se afligió, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, que es la profecía que dice que no abrió su boca con Pilato. Pilato le dijo, pero háblame, dime para quitarte. Y él no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo, oiga bien, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos. Esto es impresionante, mire, esta es otra profecía. Él fue llevado como un criminal, y entre los criminales estuvo, y en la cárcel como los criminales, que fue cuando les quitaron todas las prendas y las jugaron, que hay otra profecía también en los salmos que está ahí. Pero
en este punto, con los ricos, José de Arimatea era un hombre muy rico y pidió el cuerpo y él prestó su sepultura, y era un hombre rico. Él fue sepultado en el mausoleo de José de Arimatea. Así que en ese lugar solamente habían hombres ricos y lo llevaron, fue ahí. Esta es otra profecía que es impresionante. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, él padeció por todos nosotros. En Hebreos 9, 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esto es Hebreos 9, 27 y 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Encontraron? Hebreos 9, 27 y 28. Él entregó su vida, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, para que cuando, este es un versículo, cuando alguien le diga que cree en la resurrección, en la reencarnación, dígale, no. Aquí dice, la Biblia dice claramente que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué bendición. Hay una promesa, ¿verdad? En Juan 13, 31. Juan 13, 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quería saber el dintel de tu corazón. ¿Cuánta sangre hay? En esto conocemos que somos los discípulos de Jesús. Y para terminar, el propósito final de Dios está en Juan 16. Y con esto terminamos. Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Este es el propósito de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Como a cuánta luz estaban ahí los apóstoles? Todavía no podían entenderlo. Todavía el Espíritu de Dios no había llegado a sus vidas. Todavía no habían sido sellados por el Espíritu de Dios. Así que Jesús les dice, todavía no pueden entenderlo. Así que cada vez que yo no esté lleno del Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo esté a media luz, voy a ver a media luz y voy a entender a media luz. Quiero terminar ya con mi hermano. Nuestra Pascua, nuestro Señor, nuestro Dios, nos capacitó a tener una relación con el Espíritu de Dios. Esto a ninguna iglesia se le puede... podemos decir que le damos el poder y la gloria y el mandato al Espíritu Santo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que suceda. Todos tenemos que estar capacitados en el Espíritu de Dios. Todos tenemos que estar centrados en que necesito estar lleno de aceite del Espíritu de Dios. Yo no puedo estar toda la semana y hasta el domingo volver a leer la palabra hoy. Yo no puedo descuidar mi salvación y lo que hago día con día, porque eso no es un cristiano. Los judíos tienen una creencia ancestral. Ellos dicen que no más de 3 días o 2 días volver a la palabra de Dios, porque si te agotas, y ellos no tienen el Espíritu de Dios, es la palabra, es la palabra. Ellos dicen que el hombre que no tiene la palabra de Dios cada 2 o 3 días muere. Así que ellos tienen servicio los sábados, ellos tienen servicio, creo que son los lunes, los jueves y otra vez el sábado. Debemos comprender la Pascua. Debemos entender mi relación con Dios. Debo enfocarme en mi salvación y debo enfocarme en que necesito clamarle y pedirle a Dios la necesidad del Espíritu de Dios. Porque vuelvo y repito, Jesús murió en la cruz para capacitarnos, limpiarnos del pecado, para que el Espíritu de Dios, como le dijo, que porque están así, no entienden, no comprenden todavía, ¿no? Necesito irme para que el Espíritu de Dios esté en vosotros. Porque Cristo murió, pero si el Espíritu Santo no mora en ti, no tienes una comunicación con el Espíritu de Dios, no tienes la capacidad de tener la visión que tiene Dios, yo voy a estar interfiriendo en los propósitos de Dios, en mi vida, en la iglesia, en la vida de otros, porque no sé qué es lo que Dios quiere, sino que lo estoy viendo a través de mis ojos físicos, de mis necesidades físicas. Por eso el Señor hace un tiempo dijo, ¿por qué miras como mira el hombre? Le dijo a Samuel. Yo no veo como ve el hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación que hemos visto el desastre y Dios está viendo la bendición? El propósito de Jesús es esa relación con el Espíritu de Dios, no a través de lo físico, mi hermano, no a través de libros, sino de la Biblia, de la palabra de Dios.
no a través del conocimiento humano o de las formas humanas, sino a través del Espíritu, de la doblegación, de la obediencia, del cambio, de la muerte del hombre físico, del hombre antiguo en tu vida, para recibir una vida nueva. Porque si no, esto sería como el judío que nunca salió de Egipto, pero cree que está en el desierto. Si soy esclavo todavía de lo antiguo, si todavía ando como andaba como hombre antes, si todavía el Espíritu de Dios no ha llenado mi alma, mi corazón, mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mi razón de vivir, ¿de qué te salvó Cristo? ¿De qué te salvó? ¿Qué hizo por ti Jesús? Si permanezco en el mal antiguo y mis formas y mis maneras, y todavía yo decido qué le doy a Dios y qué es lo que no le voy a dar a Dios, y yo todavía decido en mi vida y utilizo a Dios para que Dios se rinda a mí, ¿de qué me salvó Cristo? ¿Dónde está mi salvación? ¿En mis manos o en las de Dios? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es el día de agradecerle a Dios con todo nuestro corazón, que sin yo merecerlo, salvó mi vida. Me sacó de la esclavitud de los pensamientos y sentimientos que antes me tenían atados, doblegados. Si yo todavía ando en rabias, enojos, maldades, lúchala. El día que a ti te venga la rabia o el enojo, frénalo con todo tu corazón. El día que tú puedas, mi hermano, el día que tú puedas sujetarte a ti mismo y decir, esto quiero, pero esto no lo puedo hacer, ni lo voy a hacer. Esto es espíritu de dominio propio. El Espíritu de Dios está en ti. El día que tú puedas decidir en tu vida qué es lo que vas a sentir. Dios te dio un espíritu de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Pregúntate, ¿y por qué estoy yo así con este odio, y con esta rabia, y con este problema, y con esta discusión, y con esta desunión, y con... ¿Dónde estoy yo entonces parado? ¿Qué estoy yo haciendo con mi vida? ¿Dónde está la sangre del dintel de mi corazón? ¿De qué me quitó? ¿De qué me salvó mi Señor? Haz morir en ti la carne y los deseos de la carne, porque todos los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Tenemos ese, y pídale a Dios, oiga bien, pídale a Dios todos los días, Señor, quita de mí todo espíritu de religiosidad, toda maldición religiosa de mis antepasados, quítala, reviéntala, deshazla en mi vida. Señor, derrúmbalo todo y hazlo, hermano. Derrúmbalo. Yo quiero adorarte como tú debes ser adorado, en espíritu y en verdad. Nos vamos a adentrar en algo que no conocemos, en algo aquí, cuando adoramos, los martes cuando adoramos. Van a haber personas que no van a poder adorar aquí así, porque ahí eres, tú cierras tus ojos, ya eres tú y el Señor, no hay orquesta, no hay nada, estás tú y el Señor, ya, no hay más nada. Así debe ser en tu vida, así tiene que ser en tu clamor, así tú y tu Señor, tú y tu Dios. Yo vengo aquí y el Espíritu Santo pone las palabras para yo guiarte, decirte, y que tú lo veas y digas, wow, sí, yo no lo había visto. Ese es mi trabajo. Amarte, respetarte, ese es mi trabajo.
Pero la llenura no viene de mí, viene del Espíritu de Dios. Hay personas que van a un concierto y están dentro del concierto y lo que se mueve es emoción, porque la emoción y el gozo son muy parecidos. Pero cuando llegan a su casa o cuando van en el camino y se encuentra alguien, dicen 3 groserías por la ventana del carro, no era gozo, era emoción. Si en tu vida no permanece la paz, el compromiso con Dios, la entrega, la doblegación, el amor en todo tiempo, es emoción. Si te doblegas en cada situación en tu vida, si traes a la cordura a tu alma, si le explicas a tu alma que esto no viene de Dios ni es de Dios, que tienes que ser justo, tienes que ser honorable, tienes que ser serio, tienes que madurar con tus compromisos con Dios, entonces esto es gozo, porque el gozo trae agradecimiento. ¿Alguien aquí se ha encontrado algo o le han dado mejor todavía? El Espíritu me recuerda. ¿A usted en algún momento en su vida le han dado algo que usted no se merecía? Vania dice que a ella. Cuando nos dicen, ¿qué compró usted? Compré dos perros calientes. Ah, ok. Mira, este perro caliente lo hicimos, pero la persona no lo quiso. ¿Lo quiere? Sí. Claro. Ese perro caliente regalado te hace más feliz que los 2 que pagaste. Y te vas con aquel perro caliente regalado que no te lo quieres casi ni comer. Porque es regalado. Porque no lo pagaste. Cuando entendí que el Señor me había dado una salvación y un perdón que yo no merecía, y que entregó su vida por mí, que no lo merecía, y que yo iba a estar en el infierno, y que me salvó de ahí. Cuando el Espíritu Santo te revela eso a tu alma y te lo enseña y te lo deja ver como un sentimiento, tú eres cristiano. Tú tienes gozo en tu alma. ¿Por qué? Porque recibiste algo de lo cual tú no eras merecedor. Y que lo que Dios me ha dado, incluso pararme aquí, es una gracia, es una bendición, que lo hago con gusto, lo hago con cariño, lo hago con agradecimiento, porque no lo merezco. Yo entiendo que no lo merezco, que usted viene aquí y solo por la gracia de Dios usted está aquí, no por mí, porque si yo fuese el pastor yo no venía. ¿Sí? Así, si yo estuviese donde usted está, yo no vengo por este pastor. Pero hermano, por la gracia del Señor estamos aquí. Cuando tú entiendes que tú no te mereces tu casa, que tú no te mereces tus hijos, que tú no te mereces el carro, que tú no te mereces el aire acondicionado, cuando tú no te mereces y entiendes, pero eso tiene que estar dentro de tu corazón, que tú no mereces nada de lo que tú tienes, tú te sientas así en tu casa, tú te sientas en tu carro, sea como sea, aunque sea un transportation, aunque sea lo que sea, y tú lo entiendes, tú vas tan contento. Eso es gozo. Tú vas tan contento de decirle a Dios, wow, Señor, gracias. Muchas gracias, Dios. Porque yo entiendo, Señor, que yo no merezco nada, Dios. Ni siquiera estar vivo, Señor. Pero además de eso, me has dado esto, pero me has dado salvación. Oh Dios, ¿cómo pagarte, Señor? No tengo. Te voy a servir. Y te voy a servir así como tú lo hiciste en esa cruz con dolor, Señor. Porque ese clavo, Dios, tenía mi mano.
Usted se acuerda que al principio, y perdone que me haya extendido, pero yo no vengo aquí para hablarles y como que si terminé. No, lo que el Espíritu diga. ¿Se acuerdan que yo les dije que poner la sangre en el dintel en la antigüedad era fácil? Porque lo podías ver. O cuando Dios decía, te voy a castigar, y abría el suelo y se llevaba 23,000, el que estaba aquí y vio que se llevó a 23,000, que fueron los de Coré, y se los llevó, por lo menos esa semana vas a estar derechito. No vas a decir grosería, no vas a decir mentira, pero vas a andar, que vas a hacer, pero cuando tú veas y hagas así, obedientísimo, Señor, el mejor. Cree que, Señor, que yo, mira, pero ya no está eso. Entonces, ese respeto de temor físico no lo tenemos, pero está espiritual. Y si no ejerces el espíritu para tener ese temor de Dios espiritual, en la forma espiritual que solo puede llegar a ti a través del Espíritu de Dios, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima cuando, así sea el pastor, sean los siervos, sea quien sea, sirve a Dios a través de su propia vista y de su forma humana, porque no va a encajar ni va a entender lo que Dios está haciendo. Despojémonos del viejo hombre, despojémonos de esta carne y comencemos a servir a Dios en agradecimiento y en espíritu. Amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día y una hermosa semana. Dios, te damos gracias, Señor, por este día, y te damos muchas gracias, Padre Santo, por el sacrificio en la cruz. No tengo cómo pagarte, Señor, no hay forma, Dios, de pagar ese dolor que tú hiciste por mí y por nosotros, Dios. No tengo manera, Dios, sino dolor, Señor, al verte ahí, que por mi culpa, por mis transgresiones, por mi maldad, por mi pecado, Dios, pasados y presentes, Señor, tú padeciste en esa cruz. Dios, me quiero apoderar, Señor, de esa gracia, de ese amor, y no transgredirlo, Dios, cada día, Señor, sino hacer lo posible por hacer cada día menos mal, porque producen en ti menos dolor y miseria. Dame la fortaleza, dame la fuerza, dame el vigor espiritual, Señor. Permítenos, Dios, acercarnos a ti, a tu espíritu, a tu presencia, Dios, que eres tú, Señor, que sin duda eres tú mismo en espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú lo eres, tú eres mi Dios, Señor. Permíteme, Dios, vigilarme día con día para no infligirte más dolor en esa cruz, porque estoy agradecido, porque cada vez que, Dios, que hago pecado o hago transgresión o hago mal, Señor, oh Dios, hay un dolor profundo en mi corazón de verte en esa cruz, y no te quiero ver padecer más, sino procurar, Dios, cada día un poco más en mis hermanos, Señor, en no practicar el pecado, para que tu dolor en esa cruz sea menor, Señor. Quiero, Dios, cada día aceptar mi mal, comprenderlo y quitarlo de mí, arrancarlo de cada uno de nosotros, Señor. Perdona, perdona, Dios, porque por mí estuviste ahí en esa cruz, por nosotros, por amor a nosotros, Dios. No me dejes ser indolente. No me permitas, Dios, quitar este dolor dentro de mi corazón al verte en esa cruz, sino que reconozca, Señor, que por mi culpa, por mis maldades y por lo que hago cada día, estuviste allí, Señor, sufriendo, Dios, sin yo saberlo, Señor. Aún desde antes de conocerte, Dios, ya habías muerto por mis pecados, por mis rebeliones y por mis maldades. Padre Santo, te doy gracias, Señor, desde lo más profundo
de nuestros corazones. Te agradecemos eso. Queremos pactar contigo, Señor, en cambiar, en desechar a ese viejo hombre de nuestras vidas para que no maneje más ni gobierne más en nosotros, para que tu salvación, Señor, venga a cada uno de nosotros en verdad, en alianza, en compromiso, pero sobre todo, Señor, en amor, en ese mismo amor que tú tuviste por nosotros, así entre nosotros crezca día con día. Oh Señor, permítenos, Dios, permítenos hoy, Señor, comprender estas cosas a través de tu Espíritu Santo. Señor, si acaso nuestro corazón está endurecido, Dios, ablándalo, Señor. Quítalo de en medio de nosotros. Ponnos otro corazón, Señor. Ponlo del otro lado, como tú dices. Pero cámbianos, transfórmanos, libértanos. Que ya no veamos el mundo, ni lo que hay en el mundo, ni cómo es el mundo, sino que nos traslademos, Dios, a tu reino perfecto, bueno, donde tu Espíritu es quien gobierna. No hay hombre que pueda gobernar por encima de ti. Y con temor y con amor, Dios, nos una, Señor. Hoy te alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, este día. Y que ya no lo veamos como vacaciones, sino como el día, Dios, de mi redención, de mi salvación. Del día, Dios, que decidiste, Señor, morir por mí. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Y gracias, Espíritu de Dios. Sella mi vida y sella mi corazón para entender estas cosas. Porque esos clavos tenían mi nombre. Yo ahora lo entiendo, yo ahora lo sé, Señor. Era yo quien tenía que morir, Señor. Era yo, Dios. Gracias. Y ahí donde estás, mi hermano, dale gracias a Dios. Dale gracias desde lo más profundo de tu corazón y agradécelo. Que el venir aquí no es tribal, no es algo por venir, ni es religioso, sino es la comprensión de lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer en tu vida a través del Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu precioso, hermoso. Tú eres quien gobierna en este lugar. Tú eres quien manda, decide, gobierna. Hoy te damos el gobierno de esta tu iglesia. Hoy, Espíritu Santo, como pueblo, juntos, te damos el gobierno, la potestad, el dominio de toda decisión, de todo pensamiento, de todo sentimiento, a ti, Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Dios Padre de Jesús, a ti, Espíritu Santo. Te damos la gobernatura, la presidencia, la doblegación a todos nosotros, de todos nosotros, para contigo, Espíritu de Dios. Hoy, ven a nuestras vidas, séllanos y capacítanos, háblanos, enséñanos y encamínanos por el camino de la rendición, del amor, de la paz, del gozo, de tu hermosa presencia, Espíritu de Dios. Señor, venimos ante ti en este día, Dios, reconociendo, Señor, que tu Espíritu Santo es el que gobierna, así aquí como nuestro pastor, como en nuestras almas y corazones, pensamientos y sentimientos. Que eres tú, Espíritu, el que debe regir, el que dejó Jesús para guiarnos, enseñarnos y encaminarnos. Y si tú faltas, no hay nada, no hay nada. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay sanidad, hay comprensión, hay sabiduría, inteligencia, amor, paz. Espíritu Santo, gracias
por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias hoy y cada día, Dios. Señor, venimos siendo obedientes, Dios, delante de ti. No quitando, sino añadiendo, Dios, en nuestros diezmos y ofrendas. En ser obedientes, Señor, en esa porción divina, buena, mecida que tú nos permites, Dios, en este tiempo. Para darte, Dios, del 10%, Señor. Venimos ante ti, Dios, para ponerlo delante de ti. Para que sea una ofrenda grata delante de tu presencia y la multipliques así en tu casa como en la nuestra, Señor. Para que aquí, Dios, haya abundancia de todo, Señor. Y en la nuestra riqueza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y todo fruto bueno que viene de ti, Espíritu Santo. Haz la obra en mí, la necesito. Y recibe, Dios, estos diezmos como una ofrenda grata, de agradecimiento, de amor, porque lo hacemos con gusto, Señor. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu paz que inunda y que llena nuestros corazones. Paz. Cada día, Señor. Y enséñanos a luchar, Dios, nuestra salvación, nuestra santidad. Que cuando venga el temor, lo eche fuera. Y cuando venga la ira, la eche fuera. Y cuando venga toda cosa mala, Dios, a mi pensamiento, a mi sentimiento, tú me des la capacidad, la fuerza, la valentía, la potencia en tu espíritu para echar fuera todo aquello, Dios, que agache mi cabeza, que me baje, que me atormente, que me angustie. Soy tu hijo, Señor. Y estoy lleno de tu Espíritu Santo. Así que hoy, Dios, te lo pido, Señor. Lléname con tu presencia. Estoy lleno de tu Espíritu. Vamos a alabar al Señor.